Bueno, bienvenidos a todopolicía.com en nuestro programa piloto en el que vamos a dar clases de tanto Policía Nacional como de Guardia Civil y también los jueves haremos un programillo especial sobre materias de interés de opositores, criminología, crímenes, actualidad, un poquito, para desconectar un poquito. Eh, Nos alegra mucho teneros todos aquí. ¿En qué va a consistir cada tema? Bien, vamos a ponerlo. Bien. Ahora sí se me escucha, perfecto. Bien, en qué van a consistir las clases que vamos a dar todos los lunes, ¿vale? Los lunes, a no ser que por motivos que yo no pueda, eh, no puedo impartirlo, se van a impartir todos los lunes. Cada lunes vamos a dar una clase en directo de los temas de la oposición a Policía Nacional, cada lunes. Cada miércoles daremos de la Guardia Civil y los jueves daremos, pues, el programa en abierto de distintas materias. Estos días van a ser fijos, o sea, todos los lunes Policía Nacional, miércoles Guardia Civil, jueves programa de interés general. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en cada clase, en cada programa? Bien, las clases serán en directo, se va a dar un tema, habrá semanas que demos un tema por clase y habrá semanas que daremos un tema cada o tres semanas. Bien, al finalizar cada clase vamos a hacer una competición. Es importante que os bajéis este programita, ¿vale? El Kahoot. Es un programa que lo que va a permitir es que hagamos test online. Test online, ¿de acuerdo? Cada test va a corresponder de 20 preguntas, que va a ser el tema que hayamos dado, y vamos a entrar en una especie de concurso, ¿vale? Que es importante para participar en el concurso. O sea, podéis registraros en el Kahoot sin estar registrado en Todo Policía Foro, pero para optar en la clasificación tenéis que estar registrado en Todo Policía Foro. Y con el mismo nick que tenéis en el foro, tenéis que utilizarlo en el Kahoot, ¿vale? De esta forma nosotros vamos a saber que tenéis que sois la misma persona y podemos sumaros los puntos. Al final del año habrá una clasificación general y el primero pues va a recibir un regalo, que será justo antes del examen de teoría. ¿Qué regalo es? Bueno, pues no lo sabemos todavía, estamos empezando, este es un programa piloto, así que disculpad los fallos técnicos que pueda haber. Tenéis el chat, ¿vale? Si veis que no funciona por algún motivo, que no tenéis audio, que se corta, lo que sea, por favor, me gustaría que participarais en el chat. De igual forma, si tenéis alguna duda del temario que estamos dando, también tenéis ahí el chat y la vamos respondiendo en cada apartado del tema. Vamos a comenzar. ¿Tenéis alguna duda al respecto? Si no tenemos ninguna duda, vamos a empezar con el tema 9, que lo tengo aquí. Pagapam, pagapam. Vale, cambiamos la presentación para que lo veáis. Bien, este es el tema 9. El tema 9 es muy importante, como ya sabéis, un tema que no es excesivamente difícil, pero que vais a tener que dominar muchísimo, ¿vale? Hay preguntas que caen casi todos los años de este tema porque la... Mira, este ya, el primer ban que vamos a dar, ¿vale? Fuera. Eso sí, ¿vale? El foro, el chat tiene que ser súper respetuoso, solo para preguntas que estamos contestando. O sea, si estamos hablando del tema 9 que vamos a hablar hoy, solo vamos a hablar del tema 9, no vamos a hablar del tema 10 o del tema 25, porque no tendría sentido. Y cualquier salida de tono, cualquier tontería que haya, pues directamente cogemos y lo expulsamos. Sin más, ¿vale? Seguimos, el tema 9. El tema 9 es un tema muy importante, es un tema un poco largo y trata de la ley orgánica 2/86 del 13 de marzo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Es un tema, como ya digo, es muy importante porque, dame un segundito que quiero yo teneros visibles.
Un segundito, porque os quiero tener visible yo. A ver. Vale. Dame un segundito, ¿vale? Que es que os quiero tener yo aquí. A ver. Nombre. Os quiero tener yo visibles. En todo. Ahora sí. Paca, pam. Vale, perfecto. Y ahora ya os tengo aquí visible. Vale, perdonad. Es que es las opciones del directo. Bien, como estábamos hablando, el tema 9 es un tema muy importante, es un tema que cae en casi todos los años, caen preguntas tipo test, es un tema que se da por sabido, es un tema que si estáis opositando a la Policía Nacional debéis tenerlo muy dominado. Vamos a empezar con las disposiciones generales. La Ley Orgánica 2/86 tiene disposiciones generales, tenemos los principios básicos de actuación y después tenemos las disposiciones estatutarias comunes. En el segundo apartado trataremos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hablaremos de los derechos de la representación colectiva, el Consejo de la Policía, las organizaciones de las unidades policiales. En el cuarto ítem hablaremos de las policías de las comunidades autónomas, de las policías locales y la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Y por último hablaremos de los órganos de colaboración y coordinación. En este apartado vamos a ver las disposiciones generales de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que nos habla en el artículo 1, 2 y 3 de la ley orgánica. Después tenemos los principios básicos de actuación, que es el artículo 5. Los principios básicos de actuación son muy, 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 muy importantes. O sea, las tenéis que saber de memoria, o lo tenéis que saber de memoria, porque es muy, muy, muy importante y además os va a servir muchísimo cuando estéis dentro en los ascensos, porque porque también lo preguntan muchísimo. Después tenemos las disposiciones estatutarias comunes, que son el artículo 6, 7 y 8. Después entraremos en la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, de las policías de las comunidades autónomas, de la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas y, por último, de las policías locales. ¿Qué es lo que más preguntan? Bueno, pues normalmente lo que más preguntan van a ser funciones, lo relacionado con la Policía Nacional y las disposiciones comunes. También después entra mucho el Consejo de la Policía y demás, también lo suelen preguntar muchísimo. Entramos en las disposiciones generales de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Como vamos a ir viendo, lo vamos a ver todo muy por encima. Si tenéis algún tipo de duda, podemos parar y explicamos ese apartado concretamente, pero entiendo que esto ya medio lo tenéis que saber o que es un tema tan importante que más o menos lo habréis dado. Si sois nuevo, no os preocupéis porque esto se aprende, es un tema que vais a aprender muy, muy rápido. Bien, en las disposiciones generales tenemos en el artículo 1 las competencias en materia de seguridad pública. En el artículo 2 nos va a hablar de qué son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el artículo 3 nos habla de la cooperación recíproca y coordinación orgánica. Y en el artículo 4 nos va a hablar del deber de prestar auxilio. Este deber de prestar auxilio es un deber que nos va a aparecer no solo en esta ley, sino además también nos aparece en otras como la ley de enjuiciamiento criminal o incluso el Código Penal en el caso de que no persigamos el delito. Bien, el artículo 1 nos dice que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Esta competencia exclusiva viene en relación al artículo 149.1.29 de la Constitución española. Después nos dice que las administraciones públicas, que es el gobierno, ejercen su mantenimiento o el mantenimiento de la seguridad a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos dice también que las comunidades autónomas participan en su mantenimiento, según estos los tengan recogidos en sus estatutos de autonomía. Como sabemos, no todas las comunidades autónomas tienen policía propia, solo Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias, si mal no recuerdo, son los que tienen, no sé si me dejo alguna, son los que tienen cuerpos de policías propios. Después tenemos las corporaciones locales, ¿vale? Y estos participan en su mantenimiento según la ley reguladora de bases de régimen local.
Entramos ya de lleno en el artículo 2. Nos dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son... Aquí hay que hacer una distinción muy importante en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas y cuerpos de seguridad a secas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Policía Nacional desarrolla en grandes urbes y capitales de provincia, y la Guardia Civil lo desarrolla en el resto del territorio y el mar territorial. La Policía Nacional es un cuerpo jerarquizado de naturaleza civil y la Guardia Civil es un cuerpo jerarquizado de naturaleza militar. Estas dos distinciones son bastante importantes. Dependiente del gobierno de la nación, la competencia, los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas son la China, los Mossos de Escuadra, Policía Foral, los cuerpos generales de la Policía Canaria, que realizan sus competencias en el territorio de la propia comunidad autónoma. Después tenemos los cuerpos dependientes de las corporaciones locales que realizan sus ámbitos de actuación dentro de la propia localidad. Pero según la disposición adicional quinta nos dice que tienen colaboración para la prestación de servicios de policía local a los municipios limítrofes. ¿Qué significa esto? Que pueden ayudar o pueden realizar servicios en los municipios limítrofes. Esto pasa mucho en muchas entidades, en muchos ayuntamientos, por ejemplo, cuando hay ferias o hay verbenas y demás, que tienen cuerpos de policía con muy poca dotación, y lo que hacen es que entre una y otra localidad pues apoyan, se unen y realizan ese servicio. Después entramos en el artículo 3, que nos habla de la cooperación recíproca y coordinación orgánica. Nos habla como instrumento de coordinación el Consejo de Política de Seguridad, las juntas de seguridad y las juntas locales de seguridad. Estos tres aspectos son muy importantes y tenemos que saber distinguir el ámbito de aplicación de cada uno de ellos. El Consejo de Política de Seguridad se realiza a nivel nacional, las juntas de seguridad en ámbito autonómico y las juntas locales de seguridad se realizarán en ámbito provincial y local. Después ya entramos en el artículo 4 y el deber de prestar auxilio. Nos dice que todos los ciudadanos tienen que prestar auxilio a las fuerzas y cuerpos de seguridad para la investigación y la persecución de delitos. Las empresas y personas de vigilancia y seguridad privada tienen especial obligación de auxiliar y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tanta es esta obligación que en el caso de no realizársela cometerían una falta, una sanción muy grave al régimen disciplinario de seguridad privada. Pero eso ya es otro tema que veremos más adelante. En relación a todo esto, nos habla el artículo 104 de la Constitución española, nos dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará las funciones de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Esta ley orgánica es la que estamos estudiando en el tema 9, que es la 2/86, la ley orgánica 2/86. Ya hemos visto las disposiciones generales. Ahora vamos a ir con los principios básicos de actuación. Este ítem es muy importante. Los principios básicos de actuación os lo tenéis que saber sí o sí, porque aparte de que lo van a preguntar casi seguro, lo preguntan casi todos los años, una vez que estéis dentro, en los exámenes de ascenso, también vais a tener que estudiarlo. Así que si lo memorizáis ya, porque además esto es de memorización pura, si lo memorizáis ya, eso que vais a tener ganado en un futuro. Dedicarle tiempo, porque en esto sí merece la pena el dedicarle un poco de tiempo, pararse y memorizarlo. Voy a quitar, ¿vale? Para que veáis bien la dispositiva. Nos dice que los principios básicos de actuación son ejes fundamentales en torno a los que gira el desarrollo de las funciones de las policías, de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
formadas por varios colectivos policiales y actúan en un mismo territorio, con funciones similares y parcialmente comunes. La cooperación debe ser recíproca y coordinada entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. El código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es según la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 169/1979 y la Declaración sobre la Policía, que es del Consejo de Europa en su resolución 690/1979. Yo qué haría con todas estas leyes que os van a ir apareciendo en este tema y en el resto de temas. Yo cogería automáticamente, yo cuando estudiaba tenía una lista con todas las leyes y el código de conducta, tal, resolución. Porque de esta forma os va a servir de guía en cuando la veáis en un examen o no os acordéis o la tengáis ahí, siempre vais a poder tirar de ese listado y revisarlo. Os lo aconsejo que hagáis esto tanto con las resoluciones y leyes como con los autores, ¿vale? Que tengáis dos listas aparte y lo podáis ir bicheando cuando os aparezcan los exámenes. Bien, la primera es la adecuación con el ordenamiento jurídico. Segundo, tendremos las relaciones con la comunidad. Tercera, tendremos el tratamiento de los detenidos. Cuarto, tendremos la dedicación profesional. Quinto, tendremos el secreto profesional. Y sexto, tendremos la responsabilidad. Adecuación con el ordenamiento jurídico. Aquí tenemos 5 ítems. Primero es respeto a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico y a las leyes. Esto se basa en el principio de legalidad. Después tendremos actuar con absoluta neutralidad política, imparcialidad y sin discriminación de raza, religión u opinión. El tercer ítem será actuar con integridad y dignidad, no comisión o oposición a la corrupción, por lo que este tema no solo dice que tienes que no hacerlo, sino que encima, como es lógico, ¿no? Que si presencias algún acto de corrupción, tienes la obligación de denunciarlo, ¿vale? E incluso si es un delito, pues proceder a la detención. El cuarto ítem, hablamos del principio de jerarquía y subordinación. Esto aquí tenemos que hacer una especie de paréntesis. No se deben cumplir, o no se deben, no se tienen que cumplir las órdenes que sean manifiestamente ilegales. ¿Vale? Ese es el principio de jerarquía y subordinación, tenéis que tener siempre esa excepción. Y por último, la colaboración con la Administración de Justicia y auxiliar a jueces, tribunales y al Ministerio Fiscal, como es lógico. Entramos ya en el segundo apartado, que son las relaciones con la comunidad, y aquí tenemos 4 ítems. Impedir la práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral, dignidad humana e impedir actos de tortura. En el segundo ítem tendremos el trato correcto y esmerado, proteger y auxiliar cuando sean requeridos o las circunstancias lo aconsejen, y proporcionar información sobre sus actuaciones. En el tercer ítem tendremos actuar con decisión sin demora por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de los medios a su alcance para evitar daños graves, inmediatos o irreparables. Y por último tendremos solo utilizar las armas cuando exista un riesgo grave para su vida, integridad física o la de terceras personas o la seguridad ciudadana, conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Bien, en este apartado, en las relaciones con la comunidad, es muy importante el principio de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Tenéis que saber lo que es, entenderlo, y casi muchas de las preguntas que os hagan van a ir en ese sentido, ¿vale? Van a ir en este principio.
El tercer apartado tendremos el tratamiento con los detenidos, que tendremos 3 ítems. El deber de identificarse debidamente en el momento de efectuar una detención. Tendremos después velar por la vida e integridad física del detenido y proporcionar atención a las víctimas, como es lógico. Cumplir y observar con debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por la ley. Si no cumplimos los plazos eh, exigidos por la ley, pues cometeremos un delito, pues, de detención ilegal. O sea que esto, el tratamiento de los detenidos es muy importante porque de no hacerlo seguramente caigamos en tipos penales. Si no velamos por la vida e integridad de las personas físicas o torturamos, vas a cometer algún ilícito, que veremos más adelante en los temas de penal. Después tenemos la dedicación profesional. Aquí tenemos 3 ítems. Nos dice que hay que actuar con total de dedicación. Intervenir siempre. Recordar, siempre hay que intervenir. La policía es policía 24 horas, por lo que debe de intervenir siempre, en cualquier momento, se hallen o no de servicio, en defensa de la ley y la seguridad ciudadana. Siempre, siempre, siempre es policía. Siempre hay que intervenir. La implicación es permanente si las circunstancias lo demandan. Y después el tercer ítem es el derecho a su vida privada, pero deberá intervenir esté o no de servicio, de la forma más oportuna. Aquí lo que nos viene a decir es que somos policías 24 horas, que tenemos derecho a nuestra vida privada, pero, siempre hay un pero, siempre hay un cajón desastre. Si estamos observando algún ilícito penal, debemos actuar. Hay muchas formas de actuar, que eso también lo veremos más adelante. En el quinto, ¿vale? Que hablamos con el secreto del secreto profesional, tenemos 3 ítems. Y primero es guardar rigurosos secretos respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, muy importante. No obligados a revelar, perdón, las fuentes de información salvo imposición. Esto también es muy importante. La policía no está obligado a revelar los informantes. ¿Quién son los informantes? De esto también lo demanda, también lo explica o también lo regula la ley de enjuiciamiento criminal, salvo imposición, ¿vale? Hay algunas excepciones en las que el juez puede requerirnos esos informantes y, como no es lógico, hay que ofrecérselo. Y por último tendremos la información. Solo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender a las necesidades de justicia. Y por último, en el ítem de responsabilidad, tenemos 2 apartados eh, que todos los policías tienen responsabilidad personal y directa por una actuación profesional incorrecta o ilegal que vulnere los principios básicos de actuación, ¿vale? Esto lo que nos viene a decir es que los policías responderán de forma personal y directa de los ilícitos que cometan. Esto tiene sus matices, ¿vale? Eso es mucho más amplio, pero esto es lo que nos dice la 2/86. Y en el segundo ítem y último nos dice que sin prejuicio a la responsabilidad patrimonial que corresponda a las administraciones públicas. Lo que nos viene a decir es que esto, si nosotros cometemos, o la policía comete un ilícito penal en el ámbito de su actuación, la responsabilidad civil y patrimonial, la responsabilidad civil que derive de ese delito, de ese acto, lo va a pagar la administración, pero la administración podrá ejercer el derecho de réplica sobre nosotros y deberemos abonar o deberá abonar el policía o los policías que han cometido la ilegalidad de manera patrimonial. Vamos a entrar a una preguntita, ¿son los principios básicos de actuación de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad? Aquí, si queréis, podéis participar también en echar un poquito, ¿vale? Vamos a dar un poco de tiempo para que lo veáis. Damos un minutito, leedla y contestamos.
Bien, pues esta, como podemos ver, a ver, la respuesta correcta sería la C. Ninguna es correcta. Tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas porque van a buscar el fallo, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues hay faltan, entonces no sería ninguno, no es ninguna correcta. Este tipo de preguntas también suelen caer mucho en el examen real. Bien, ahora pasamos a las disposiciones estatuarias comunes. Las disposiciones estatuarias comunes nos hablan en su artículo 6, 7 y 8, ¿vale? Nos habla de la promoción profesional, que se hablan los principios de objetividad, igualdad, mérito y capacidad. Súper importante este principio. Os lo van a preguntar también muchísimo. Después tenemos el de carrera profesional, que se regula en la Ley Orgánica 9/2015, que tenemos los principios de objetividad, igualdad, mérito, capacidad. Y aquí añade, en su caso, antigüedad. Ya estamos añadiendo una cosita más. Después tenemos la previsión de los servicios, que lo regula también en la 2/86, que habla del principio de mérito, capacidad y antigüedad. ¿Vale? Este cuadro está hecho para que vayáis viendo las diferencias. Y después la provisión de puestos de trabajo, que lo regula la Ley Orgánica 9/2015, habla de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y en su caso antigüedad. También a través de la libre designación o el concurso general o específico de méritos. La formación y el perfeccionamiento será siempre profesional y permanente. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución española y al resto de los ordenamientos jurídicos. Todos los miembros de la fuerza y cuerpo de seguridad tienen que tener una remuneración justa según su nivel de formación, su régimen de incompatibilidades, su riesgo, su movilidad, horario, dedicación, especialidad de horarios de puestos de trabajo y su peculiar estructura. El horario de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad viene regulado reglamentariamente y será de 37 horas y media de manera semanal. Esto es lo mismo que el resto de los funcionarios públicos, adaptada, eso sí, a las peculiaridades características de la función policial. Y después tenemos el tema de incompatibilidades, que hablaremos de ellos en el tema 6, que bueno, nos viene a asimilar el mismo régimen de incompatibilidad de los funcionarios públicos. Niveles de protección. Tenemos la protección normal, la protección intermedia, la protección especial y la consideración de militar. Protección normal. Nos dice que los agentes de la somos agentes de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones. O sea, siempre vamos a ser agentes de la autoridad siempre que estemos trabajando o en el ejercicio de nuestro trabajo. Después tenemos una protección intermedia. Somos autoridad. ¿Cuándo? Cuando es delito de atentado. ¿Cuándo se comete un delito de atentado? Cuando atenten contra nosotros con armas de fuego, explosivos o análogas peligrosidad. ¿Vale? Siempre también tenéis en cuenta que no solo es armas de fuego explosivos. Después tenemos la protección especial, que es el delito superior en un grado. Pues cuando atenten contra la fuerza y cuerpo de seguridad, bandas armadas o terroristas. Y después tendremos consideración de militar, esto sí, solo la Guardia Civil, en el cumplimiento de misiones de carácter militar. Tenemos un régimen disciplinario propio que se estructura y se organiza de manera jerarquizada y muy disciplinaria. Después tenemos una jurisdicción competente, que es la ordinaria. Va a conocer la jurisdicción ordinaria los delitos leves contra y por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. La instrucción lo hacen los jueces de instrucción, pero eso sí, el enjuiciamiento y fallo de todos los delitos lo va a hacer la audiencia provincial. Si vemos, este es el único caso que tiene especial, ¿vale? La audiencia provincial va a enjuiciar el enjuiciamiento y fallo. En un delito que no fueras policía, pues
pues enjuiciaría, si son menos de 5 años, el penal. Después, el cumplimiento de la prisión preventiva y las penas privativas de libertad se harán en establecimientos penitenciarios ordinarios, pero siempre con separación del resto de los presos. No solo la fuerza y cuerpo de seguridad, esta separación de los presos también la van a tener los funcionarios de instituciones penitenciarias. Después tenemos simultaneidad del procedimiento penal y disciplinario, ¿vale? La tramitación del expediente disciplinario no impide la incoación de un procedimiento penal. Las medidas cautelares aplicables hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial, quiere decirte que si se abre un procedimiento judicial, un procedimiento penal, el procedimiento disciplinario se va a paralizar hasta que salga una resolución firme del ámbito penal. Si sale absuelto, pues esa sanción disciplinaria quedará archivada. Si sales condenado, pues tendrás también aparte una sanción disciplinaria de grave o muy grave. Y después la resolución del expediente solo podrá ser cuando haya una sentencia firme en el ámbito penal. Esto es muy importante. Entramos ya en el segundo ítem, que es la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, los derechos de representación colectiva. Las disposiciones comunes de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado lo hablan en el artículo 9 al 12. Son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que dependen del gobierno de la nación y ejercen sus funciones en todo el territorio nacional, o lo que es lo mismo, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Policía Local no son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los Mossos de Escuadra no son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Solo son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Policía Nacional es un instituto armado de naturaleza civil. Depende del Ministerio del Interior. La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar. Depende del Ministerio del Interior, pero en algunas ocasiones también depende del Ministerio de Defensa. ¿Cuándo depende del Ministerio de Defensa? Pues en cumplimiento de misiones de carácter militar en tiempos de guerra y estado de sitio. Son las tres formas que puede depender la Guardia Civil del Ministerio de Defensa. Disposiciones comunes. El Ministerio del Interior es la Administración General de la Seguridad Ciudadana. Le corresponde el mando superior de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado. Esto sí es muy importante, saber diferenciar entre mando superior, ejercer el mando directo. Muy importante, lo pongo en este cuadro para que podáis visualizarlo. El Ministerio del Interior le corresponde el mando superior de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Al Secretario de Estado de Seguridad le corresponde ejercer ese mando superior bajo la inmediata autoridad del Ministerio del Interior. Dependen de él directamente la Policía Nacional y la Guardia Civil. Después tenemos a los delegados y subdelegados del gobierno, que ejerce el mando directo de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado bajo su autoridad, del Secretario de Estado de Seguridad y del Ministerio del Interior. El delegado y el subdelegado del gobierno va a ejercer el mando directo de las fuerzas que tengan encomendadas. Quiero decir, el delegado el subdelegado de Sevilla va a ejercer el mando directo de las unidades de Policía Nacional y de Guardia Civil en Sevilla. No podrá ser las de Cádiz porque en Cádiz hay otro subdelegado de gobierno. Y después los directores generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que dependen del Secretario de Estado de Seguridad, ejercen los mandos directos. Y os dejo este mini esquemita para que podáis visualizarlo. Bien, después tenemos las disposiciones comunes, las funciones generales de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, perdón, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, que nos habla el artículo 104.1 de la Constitución Española, y después tenemos las funciones comunes de Policía Nacional y Guardia Civil, que nos habla el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86. Bien,
Las funciones generales son que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Después tenemos funciones comunes entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que son funciones que van a hacer tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil independientemente de quién esté realizando la tarea. Y estas son: velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones, auxiliar y proteger a las personas y custodiar los bienes, vigilar y proteger instalaciones y edificios públicos que se requieran, velar por la protección y la seguridad de las altas personalidades, mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos, investigar los delitos, detener a presuntos culpables, proteger los efectos y pruebas para entregar los culpables al juez, ¿vale? Que esto se hará en todo el territorio nacional. Captar y recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública. Y colaborar con los servicios de protección civil. Entiendo que hasta ahora más o menos estáis entendiendo un poquito el tema. Como podéis ver, el tema no es excesivamente difícil. Ahora se me ha salido, perdonad. Que no sé. Vale. Como podéis ver, el tema no es excesivamente difícil. Es un tema, pues, que es prácticamente empollar y entenderlo un poquito. Pero vamos, si tenéis alguna duda, tenéis el chat disponible, ¿vale? Porque después estas videoclases se editarán y se subirán al canal de YouTube, que puede o no, ya veremos, depende del tiempo que tengamos. Pero la utilidad de hacerlo aquí en Twitch es que también podáis preguntar en el chat en directo. Seguimos un poquito, creo que no tenéis ninguna duda, así que hablamos ya de las funciones específicas de la Policía Nacional y de las funciones específicas de la Guardia Civil, que se habla en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, perdón. Bien, tenemos como función específica la expedición del DNI y los pasaportes, el control de entrada y salida de españoles y extranjeros del territorio nacional. Esto lo realizan las unidades de puestos fronterizos. Tenemos también las funciones sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. Tenemos también la vigilancia e inspección de normas en materia de juego, investigar y perseguir delitos relacionados con la droga, colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países y el control de entidades y servicios de seguridad privada, vigilancia de su personal, sus medios y actuación. Como ya hemos dicho antes, la Policía Nacional desarrolla estas funciones en capitales de provincia, términos municipales y núcleos urbanos. Después tenemos las funciones específicas de la Guardia Civil, que nos dice que son las derivadas de la ley sobre armas y explosivos, el resguardo fiscal del Estado y evitar el contrabando, la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte interurbano, la custodia de vías de comunicación terrestre, costa, frontera, puertos, aeropuertos, centros e instalaciones cuyo interés lo requieran, velar por la conservación de la naturaleza y medio ambiente y la conducción interurbana de presos y detenidos. Mucha atención a este último apartado, el apartado F, que es interurbana, ¿vale? Aquí os van a quedar alguna pregunta en los test que van a jugar con esta palabra. Bien, nos dice después el artículo 11, las funciones. La Policía Nacional y la Guardia Civil realiza investigaciones y captación de información relevante a la seguridad pública en todo el territorio nacional. Si es fuera del ámbito territorial, dando cuenta al otro cuerpo. Si se actúa fuera del ámbito de las competencias por mandato judicial, el Ministerio Fiscal o casos excepcionales, habrá de comunicarse al delegado o subdelegado y a los mandos competencia territorial.
¿Esto qué quiere decir? Pues mira, si el Ministerio Fiscal me dice, o le dice al grupo 2 de Policía Judicial de Murcia que tiene que ir a un pueblo de Murcia donde la competencia es exclusiva de la Guardia Civil, pues se lo hace, no incumple ningún tipo de irregularidad, pero tiene que dar cuenta al delegado del gobierno y a los mandos de la Guardia Civil. Bien, ahora tenemos el conflicto de competencia. El conflicto puede ser positivo o negativo. Vais a verlo en algunos temarios. El conflicto positivo es cuando los dos cuerpos se quieren hacer cargo de la intervención, pues porque le guste o porque sea relevante, o la competencia negativa, que es cuando ninguno de los dos se quiere hacer cargo. Bien, cuando pasa esto, se hará cargo siempre el primero en realizar las primeras actuaciones, hasta resolución del delegado o subdelegado del gobierno, o a instancias superiores del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior puede ordenar el pase de funciones asignadas al otro cuerpo en zona o núcleo determinado. O sea, el Ministerio del Interior puede hacer lo que le dé la gana. Después tenemos el artículo 12.2 que habla de la cooperación recíproca entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y después en el apartado 3 nos habla de la actuación recíproca de Policía Nacional y Guardia Civil como oficinas de recepción y tramitación de documentos dirigidos a las autoridades de cualquiera de los institutos. ¿Qué esto quiere decirte? Pues mira, si tú vas a echar la instancia a la Guardia Civil, pues que la puedes recoger en una comandancia de la Guardia Civil. Y si tú vas a echar la instancia a la Guardia Civil, la puedes recoger la, la Policía Nacional. Seguimos, a ver si puedo quitar. ¿Por qué? Dame un segundito. Porque tengo esto aquí. Vale. Bueno, seguimos. Porque no puedo quitar esta. Que yo creo que lo que tenía quitado. Y no sé. A ver. Dame un segundito. Bueno, tenemos la siguiente preguntita. Nos dice, la Guardia Civil dependerá exclusivamente del Ministerio de Defensa. ¿Cuándo? Os doy un minutito y respondemos. Bien. Pues la correcta sería la C, en tiempos de guerra y durante el estado de sitio. La A no puede ser porque solo nos dice solo. Cuando veis una pregunta que ya os dice solo, desecharla. Vale, y aquí tampoco porque en tiempo de guerra y durante el estado de excepción y sitio. ¿Vale? ¿Veis la diferencia, no? Solo es en el estado de sitio. En el estado de excepción no depende del Ministerio de Defensa, depende del Ministerio del Interior. Bueno, seguimos un poquito. Y volvemos a decir que la Policía Nacional es un instituto armado de naturaleza civil y que depende del Ministerio del Interior. La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, depende del Ministerio del Interior y también depende del Ministerio de Defensa, en cumplimiento de las misiones de carácter militar y en tiempos de guerra y de Estado. Vamos después con los derechos de representación colectiva. Esto es un poquito feo de estudiar, pero... pero es bastante importante porque suele caer bastantes preguntas. Así que vamos un poquito. Bien, derecho de representación colectiva. ¿A qué tienen derecho la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado? Tienen derecho a bueno, la Policía Nacional, ¿eh? La Policía Nacional. Tiene derecho a constituir organizaciones sindicales formadas exclusivamente por policías nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un policía nacional no podría afiliarse a comisiones obreras, por ejemplo,
o comisiones obreras no podría tener una sección de policías nacionales, porque solo puede estar formada por policías nacionales, exclusivamente. No tienen derecho a la acción sindical, o sea, no a la huelga, o sea, no se puede hacer huelga, tienen derecho a representación sindical, a todo lo que ello conlleva, pero tienen limitado el derecho a huelga, que además lo tienen limitado constitucionalmente. Tienen derecho a la negociación colectiva a través del Consejo de la Policía. Para que haya un sindicato tiene que tener un estatuto, además de un acta fundacional, y este se debe registrar en especial de la Dirección General de la Policía. Solo podrán ser rechazadas mediante resolución motivada, y estos pueden ser subsanados después de los 10 días desde el requerimiento. Quiere decirte, si yo quiero montar un sindicato, pues me voy, llevo mi estatuto y el acta fundacional, voy al registro especial de la Dirección General de la Policía. Este me dice, mira, pues te faltan los nombres de los que, o el membrete a dónde va dirigido. Pues tengo 10 días para modificarlo y volverlo a presentar. ¿Qué tiene que tener este acta? Tiene que tener la denominación de la asociación, los fines específicos de la misma, un domicilio social, órganos de representación, gobierno y administración y normas para su funcionamiento, que además estas normas tienen que ser democráticas, requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de afiliado y el régimen económico de la organización. Muy importante. Después, tendremos organizaciones sindicales representativas y organizaciones sindicales no representativas. Las organizaciones sindicales representativas son las que obtienen mayor o igual de un representante en el Consejo de la Policía o, sin haber obtenido este representante, el 10% de los votos en 2 escalas del Consejo de la Policía. Quiere decir, te tiene que tener el 10% en 2 escalas. Las organizaciones sindicales no representativas no consiguen la condición de representativa, como es lógico, pero están legalmente constituidas. Pueden tener un representante si el 10% de los votos en una escala. Si tienen el 10% de los votos en una escala. Facultades de las organizaciones sindicales representativas. Formular propuestas. Elevar informes y peticiones. Representar a sus afiliados. Participar como interlocutores en las condiciones de presentación de servicio. Integrarse en las mesas de trabajo o comisiones de estudio e interponer recursos contra los órganos de selección. Además, tienen derecho a asistir al centro de trabajo en la actividad sindical, previa comunicación al jefe de la dependencia. No pueden interrumpir el desarrollo normal del servicio. Al número de jornadas reglamentariamente establecidas para sus funciones y al disfrute de permisos no retribuidos necesarios. Las organizaciones sindicales no representativas tendrán como facultades elevar informes y peticiones y representación de sus afiliados. Bien, en dependencia con más de 250 funcionarios, las organizaciones sindicales representativas tendrán derecho a un local. Todas y en cada una de las dependencias de policía tiene que haber un tablón de anuncios de cada una de los sindicatos representativos. El límite al derecho de sindicación y acción sindical está constituida en los derechos fundamentales, honor e intimidad, y al crédito y al prestigio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen responsabilidad en los actos de sus afiliados. La celebración de las reuniones sindicales en locales oficiales podrá hacerse fuera de las horas de trabajo, sin perturbar la marcha del servicio, previa autorización del jefe de la dependencia, que solo podrá denegarla cuando considere que el servicio puede verse afectado. La autorización deberá solicitarse con una antelación mínima de 72 horas, y en la misma hará constar la fecha, la hora y el lugar de la reunión. La resolución correspondiente deberá notificarse al menos 24 horas antes de la prevista para su reunión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que
el jefe, si han 12 horas antes de la reunión, ya no puede negarla. Tiene como plazo máximo 24 horas. Y nos vamos ya al Consejo de la Policía, que lo desarrolla la Ley Orgánica 9/2015. ¿Qué es el Consejo de la Policía? Bueno, las elecciones se celebran por escala. Bueno, el Consejo de la Policía es un órgano paritario de representación de los policías junto con la administración, ¿verdad? Digamos que es como una mesa conjunta de trabajo de representación sindical tanto de la administración como de los sindicatos policiales. Bien, las elecciones se celebran por escala. La Policía Nacional sabemos que tenemos 4 escalas. Pues cada una de las escalas van a elegir a su representante. Se realiza por sufragio personal, directo, secreto y libre, a listas nacionales y cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú votas a una lista, no votas a un representante sindical en concreto. Tiene que haber una convocatoria de elecciones que se hace por el Consejo de la Policía. La publicación de la convocatoria será entre 55 días y 70 días antes de la finalización del mandato actual de los consejos y se celebrarán 45 y 75 días después de su publicación. La convocatoria anticipada 2 meses antes, acordado por mayoría absoluta, y se celebrará de igual forma 45 y 70 días después de su publicación. La constitución de la mesa electoral única a los 15 días de la convocatoria de las elecciones, que es la mesa electoral única. Esto es lo que va a garantizar que los votos se hagan conforme al ordenamiento jurídico. Y después tenemos el Consejo de la Policía, que se proclama a los 15 días de los resultados de las votaciones. Es un órgano colegiado para la determinación de las condiciones de empleo y solución de conflictos colectivos, conforme a la Ley 2/86. Bajo la presidencia del Ministerio de Interior, tendrá una representación paritaria. ¿Qué significa esto? Que tendrán los mismos representantes de la Administración que de miembros de la Policía Nacional. El presidente será el Ministerio del Interior o una persona en la que delegue, con secretario designado también por el Ministerio del Interior. La secretaría adscrita a la Secretaría de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación. Tendrá 14 representantes la administración designados por el propio Ministerio del Interior. Los 14 representantes de la Policía Nacional serán estructurados por escala. Tendrá un representante por cada 6.000 funcionarios o fracción de cada escala. Actualmente es 10 la escala básica, 1 la escala de subinspección, 2 la escala ejecutiva y 1 la escala superior. Los facultativos y técnicos se distribuyen dentro de la escala ejecutiva y la escala de subinspección. Los representantes serán elegidos durante 4 años reelegibles. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en activo, en segunda actividad o suspensión no firme. Esos serán los que pueden ser los miembros. Cuando termine el mandato, puede terminar tu mandato porque te has cambiado de escala, por renuncia o por pérdida de requisitos. Esto es una putada. Quiero decirte, imagínate que tú eres representante sindical, que estás ahí, eres oficial de policía, que estás ahí bastante bien, allí en Madrid, tú, un politiqueo, y ahora asciendes a subinspector al curso y pierdes la condición. Eso hay que sopesarlo. Bien, el director general de la policía será competente para declarar la pérdida, excepto terminación del mandato. Para los representantes de la administración será el Ministerio de Interior. ¿Vale? El director general de la policía es competente para declarar la pérdida de los policías, de los 14 representantes de la Policía Nacional, y el Ministerio de Interior será para los 14 representantes de la administración. Funciones. Vámonos. Funciones. En pleno, el pleno es el máximo órgano de deliberación. Se hace unas reuniones ordinarias, mínimo una vez cada 2 meses, o sea que mínimo 6 veces al año, y también hay reuniones extraordinarias, cuando sea solicitadas por escrito al presidente por 1/3 de
de los consejeros. Después también trabajan en comisiones para el estudio de asuntos cuya naturaleza o complejidad lo aconsejen. ¿Qué son las comisiones? Pues las comisiones son como el pleno, pero un poquito más chico. ¿Qué quiere decirte? Que no tienen los 14 representantes y 14 representantes. Por lo menos una comisión es de uno por cada escala y es 4 y 4. ¿Vale? Después tenemos las sesiones plenarias, acordadas por el presidente del consejo y la comunidad comunicada, perdón, a los consejeros por un escrito mínimo 10 días antes, 10 días ordinarios, ¿vale? Y 3 días antes del extraordinario, salvo por razones de urgencia. Quedará válidamente constituido el pleno aun cuando no se cumpla lo anterior, si están reunidos todos los miembros y lo acuerdan por unanimidad. Y decirte que las sesiones plenarias tienen estos requisitos, pero como todo en la vida tienen excepciones. Si están todos reunidos y todos nos dicen, oye, que a nosotros nos parece guay, que aunque no hayas cumplido lo que dice la ley, estamos de acuerdo, podemos empezar, se empieza. Y ahora vamos ya un poquito con los tostones, ¿no? Un poquito con la chicha. Esto ya es de memorizar. Empezamos. La mediación y conciliación en casos de conflictos colectivos. El estudio de propuestas sobre derechos sindicales y de participación. Las condiciones de representación del servicio de los funcionarios en materia de evaluación del desempeño y calendario laboral. Horarios, jornadas, vacaciones, permisos y licencias. El ámbito territorial donde se autorice la fijación de la residencia de los funcionarios, materias relativas al estatuto profesional, criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistema de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de los recursos humanos. Formación y la promoción interna y el perfeccionamiento. Personal que pasa a las situaciones de segunda actividad y jubilación por lesiones sufridas en actos de servicio, quienes provienen de la segunda actividad reingresen en situación de servicio activo, establecimiento de los criterios generales de acción social, la emisión de informes en los expedientes disciplinarios que se instruyan por faltas muy graves contra miembros de la Policía Nacional. Será perceptivo, pero no vinculante. Quiere decir que estas emisiones son obligatorias, pero no vinculan. O sea, te pueden sancionar aunque el consejo te diga que no procede. Y en todos aquellos que se instruyan a los representantes sindicales o que fueren dentro de un año siguiente a la pérdida de la condición de representante sindical o que sean candidatos durante el periodo electoral. Esta emisión de informe no es vinculante, pero tenéis que tener claro que se hace siempre que sean faltas muy graves, que no es vinculante o que sea representante sindical. Y aun no siendo representante sindical, que esté presentado o que todavía no haya pasado un año. Esto es para evitar represalias o supuestas represalias a los sindicalistas de la Policía Nacional. Después tenemos el informe previo de las disposiciones de carácter general que se pretendan dictar sobre materias a las que se refieren los apartados anteriores. Y por último tenemos las demás que las atribuyen las leyes y disposiciones generales. El cajón desastre por si después sale una norma por allí lejos, que también sepas que está incluida aquí. Nos vamos ya con la organización de las unidades de policía judicial. La Constitución establece su existencia en el artículo 126. Voy a quitarme para que lo podáis ver. La policía judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente en los términos que la ley establezca. Dependencia orgánica, el Ministerio del Interior. Dependencia funcional, jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. El Ministerio del Interior organiza la formación de unidades orgánicas de la Policía Judicial con funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, atendiendo a criterios territoriales y de especialización delincuencial. Después tenemos carácter colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del personal de las policías autonómicas y corporaciones locales. Las unidades orgánicas de policía judicial se ubican en las comisarías o cuarteles. Y después hay unidades adscritas de policía judicial que se ubican en sedes judiciales.
Tenemos después la adscripción por el Ministerio del Interior, oído el Consejo General del Poder Judicial, a juzgados y tribunales. Y la adscripción por el Ministerio del Interior, oído el Ministerio General, el oído el Fiscal General del Estado al Ministerio Fiscal, atendiendo a criterios territoriales y de especialización delictual, con carácter permanente y especial, también de distribución territorial sobre la base provincial. En las poblaciones con un alto índice de criminalidad podrá constituirse secciones de unidades orgánicas de policía judicial. Quiere decirte que cuando haya un territorio que tenga una excesiva índice delincuencial, pues se pueden constituir. Requisitos. Los requisitos son la especialización cursada en dos fases. La primera es en los centros de formación y perfeccionamiento y después en los centros de estudios judiciales, con participación de miembros de la Judicatura y el Ministerio Fiscal. Y se pide a los efectos un diploma que acredita que esos funcionarios han pasado dicho curso. Funciones. Las funciones generales de la Policía Judicial serán las ejercidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con carácter exclusivo, salvo cuando las circunstancias lo requieran, que ejercerán las propias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dando cuenta a la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial. Agüita esto, ¿eh? Desempeño de la función. La Policía Judicial no podrá ser apartado de la investigación hasta que se finalice o la fase de procedimiento judicial o por decisión o autorización del juez o fiscal competente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un policía o un guardia civil pertenece a la Policía Judicial, estos no pueden ser apartados de la investigación o de la unidad hasta que no finalice o de autorización del juez o fiscal. Esto es muy importante, ¿eh? Después, en las diligencias que lleven a cabo, porque, perdone, esto sí no sé si había acordado que Marlaska a un general o a un coronel lo removió de donde estaba y este alegó que estaba inmerso en una investigación y que no había tenido autorización del juez fiscal competente. Y en sentencia, que todavía no es firme, lo han restituido del cargo. Así que imaginaros hasta qué puede llegar esta normativa al alcance que puede llegar a tener. Bueno, seguimos. En las diligencias que llevan a cabo por encargo los jueces, tribunales y fiscales, los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que pertenecen a la Policía Judicial tendrán carácter de comisionados y podrán requerir el auxilio de las autoridades y los particulares. Vamos con esta preguntita para ver lo que hemos aprendido hasta ahora. Os damos un minutito, leerosla y la contestamos. Bien, pues la correcta es la C. Se lleva a cabo por medio de las organizaciones sindicales representativas. ¿Vale? Estará muy, muy facilita. Y aquí tenemos en el artículo 8, ¿vale? La norma que nos dice que se realiza a través de las organizaciones representativas. Representativas, ¿eh? Acordaros que había representativas y no representativas. Bien, estamos ya en la recta final. No sé yo cuántas diapositivas más quedan. Bueno, todavía nos quedan bastantes. Pero bueno, estamos ya en el segundo tercio, digamos. Ahora vamos a ver las policías de las comunidades autónomas y las policías locales y la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las policías de las comunidades autónomas pueden darse tres posibilidades, ¿vale? Primera,
Que las comunidades autónomas cuyos estatutos prevean la creación de sus cuerpos propios de policía. Segundo, tenemos las comunidades autónomas que no hicieron uso de la posibilidad. Y por último, tenemos las comunidades autónomas cuyos estatutos no prevén la creación de cuerpos de policía propios. Cuerpos de policía autonómica, unidades adscritas a la Policía Nacional, unidades de cooperación con la Policía Nacional. Esto tenéis que tenerlo muy claro, ¿vale? Se pueden sacar muchas preguntas en este sentido. Las comunidades autónomas cuyos estatutos prevean la creación de cuerpos propios de policía, pues tendrán los cuerpos de policía autonómica. Las comunidades autónomas que no hicieran uso de esa posibilidad, pero que tengan prevista la creación de cuerpos de policías propios, pues tendrán unidades adscritas de la Policía Nacional. Y después están las comunidades autónomas cuyos estatutos no prevén la creación de cuerpos de policía. Y esto están las unidades de cooperación de la Policía Nacional. Las comunidades autónomas cuyos estatutos prevén la creación de cuerpos de policía propios se crean y modifican y suprimen por órganos competentes de las comunidades autónomas, previo informe del Consejo de Política de Seguridad y cuando así se prevea en los estatutos de autonomía. Han desarrollado cuerpos de policía propios Canarias, Navarra, País Vasco y Cataluña. Y son la China, los Mossos de Escuadra, la Policía Foral de Navarra y el Cuerpo General de Policía Canaria. Comunidades autónomas cuyos estatutos prevén la creación de policías propios pero no han hecho uso de ellos. Vale, nos dice que podrán ejercer las funciones de vigilancia y protección cumpliendo de disposiciones y órdenes dictadas por las comunidades autónomas, la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios y establecimientos y dependencias de las comunidades autónomas, la inspección de las actividades sometidas a la ordenación de las comunidades autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Pues todo lo que las competencias que la comunidad autónoma haya adquirido. Y el uso de la coacción en el orden de la ejecución forzosa de determinaciones de la propia comunidad autónoma. Después tenemos en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que será el cumplimiento de leyes y disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento y servicio público, participar, colaboración en funciones de policía judicial y después tenemos la vigilancia de los espacios públicos, que será proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas a requerimiento de las autoridades de las comunidades autónomas o lo estimen necesario las autoridades estatales. Y por último tenemos la prestación simultánea de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que será la cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados, si son requeridos, la presentación de auxilio en caso de accidente, catástrofe, participando en la ejecución de planes de protección civil y por tercero, velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, recursos hidráulicos, forestales, naturales, etc. Después tenemos el régimen estatuario. El artículo 1 nos dice que se crea, modifica y suprime los cuerpos de policía por las comunidades autónomas previo informe del Consejo de Seguridad. Son institutos armados, siempre serán institutos armados de naturaleza civil y estructura y organización jerarquizada. Deben portar siempre uniforme, salvo excepciones autorizadas por la Junta de Seguridad. Pueden portar armas de fuego, la licencia de armas las otorga el gobierno. Actúan solo en el ámbito territorial de la propia comunidad autónoma, salvo en situaciones de emergencia, si lo requiere el Estado, y protección de autoridades públicas fuera de las comunidades autónomas, previa autorización del Ministerio del Interior y comunicación a la comunidad autónoma correspondiente. Los mandos de los cuerpos policiales de las comunidades autónomas serán designados por la propia comunidad autónoma entre los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además harán un curso de especialización homologados por el Ministerio del Interior, una vez designados antes de su adscripción. Por último, la selección, ingreso y formación viene regulado y organizado por la propia comunidad autónoma. Unidades adscritas de la Policía Nacional. Comunidades que no hicieron uso de esa publicidad, ¿vale? Son Andalucía,
Aragón, Galicia y Valencia. Estas 4 comunidades tienen policía adscrita de la Policía Nacional. Las comunidades autónomas cuyos estatutos contemplaban esa posibilidad. O sea, esto quiere decirte que Andalucía, Aragón, Galicia y Valencia, si quisieran, pueden crear un cuerpo de policía propio. Pero han decidido, o por cuestiones presupuestarias, o por ideología, o por lo que sea, que no quieren tener policía propia, pero que sí quieren una policía que ellos puedan mandar. Entonces, se la adscribe una unidad. Se crean y regulan por Real Decreto, a propuesta del Ministerio del Interior, previo informe del Consejo de la Policía, aprobación del Ministerio de Hacienda, porque aquí siempre hay dinero, y de acuerdo con el Consejo de Estado y deliberación del Consejo de Ministros. Las condiciones representarán los siguientes principios. La adscripción deberá afectar a unidades operativas completas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se tiene que adscribir una unidad entera. No se puede adquirir funcionarios, digamos. Funcionario 1, funcionario 2, lo que se le va a dar es una unidad con todos los funcionarios. Las unidades adscritas, ¿de quién dependen? Pues mira, va a depender funcionalmente de la propia comunidad autónoma, orgánicamente del Ministerio del Interior. Y después el mando, dirección y coordinación de su jefatura. Su mando natural será el jefe de la unidad, nombrado por orden ministerial del Ministerio del Interior, a propuesta de la propia comunidad autónoma, entre los miembros en activo de la escala superior, comisarios y comisarios principales de la Policía Nacional. En cualquier momento podrán ser reemplazados por otros, a iniciativa de las unidades estatales, oídas las autoridades de las comunidades autónomas. Esto quiere decirte que de un día para otro, pues esta unidad no quiero que sea la que esté escrita y quiero esta unidad porque me gusta. Pues cumpliendo esos requisitos se podría hacer. Puesto de trabajo en unidades escritas por concurso específico de mérito y tiene una permanencia mínima de 2 años. Normalmente el que entra en este tipo de unidades no sale porque cobran un poquito más y porque están chulas. Para cubrir puestos de trabajo de forma forzosa, la unidad adscrita será preferentemente por funcionarios en la región policial con menos de un año. Quiere decirte que que esto no sucede en la actualidad, pero bueno, que si nadie quisiera ir a la unidad adscrita y tuvieran que coger los funcionarios de manera forzosa, pues preferentemente serán los funcionarios que estén, si es en Andalucía, pues los funcionarios que estén destinados a Andalucía. Pues no, sería una putada destinar a la unidad adscrita forzosa de Andalucía a un gallego o a un asturiano. Y después tenemos las unidades de cooperación con la Policía Nacional, que son las comunidades autónomas que en su estatuto de autonomía no tienen la posibilidad de crear policía propio. Cuando digo que no tienen posibilidad, es que no tienen posibilidad, tendrían que modificar su estatuto de autonomía con todo lo que ello conlleva, que no es fácil, ¿vale? En este caso solo está Madrid. Y además esto se hace mediante la firma de acuerdos de cooperación específica con el Estado, que al final viene siendo una unidad escrita, pero sin esa dependencia tan funcional, ¿no? En Madrid se renueva cada año, en Asturias, por ejemplo, no. Solo permanece el grupo de vigilancia e inspección de juego, ¿vale? Podrán ejercer funciones de vigilancia y protección, según el artículo 148.1.22 de la Constitución Española, mediante la firma de acuerdos de cooperación específicas con el Estado. Los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca y coordinación orgánica. Los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y los cuerpos de policía de las comunidades autónomas deberán prestarse auxilio mutuo y información recíproca. Esto no siempre pasa, pero esto obliga a la ley. La falta de colaboración entre miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado es constitutiva de infracción disciplinaria, muy grave o grave según sea afectado el servicio. Cuando la prestación de una actuación concreta concurran simultáneamente, unidades de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma serán los mandos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, o sea, los mandos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, los que van a asumir sí o sí la dirección de la operación. Y aquí no hay parangón, o sea, si concurren los dos, el que lleva la operación va a ser los mandos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.
Las incidencias surgidas en la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y la policía de las comunidades autónomas las resolverá la Junta de Seguridad, que acordaros que ya la vimos, que son el órgano de cooperación policial dentro del ámbito de las comunidades autónomas. Y ya entramos en las policías locales. Los municipios podrán crear cuerpos de policías propios según la ley orgánica de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, legislación autonómica y la ley de bases de régimen local. En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos podrán ser ejercidos por guardias, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos. Esto cada día está un poquito más en desuso. No sé si habrá en algún pueblo de España alguaciles o vigilantes, pero la ley lo permite. La coordinación entre los policías locales corresponde a las comunidades autónomas a través de establecimientos de normas macro. Recordad lo que es una norma macro. Una norma en la que, digamos, la comunidad autónoma da una serie de requisitos y el ente local, pues dentro de esos requisitos puede hacerlo como ellos quieran. La homogeneización de los cuerpos de policías locales en materia de medios técnicos, colaboración de uniformes y retribuciones. ¿Vale? Pues si habéis viajado mucho, bueno, ni mucho, si habéis viajado en general, podéis ver cómo en Madrid el uniforme de la policía local de Madrid es distinto al uniforme de la policía local de Valencia, de la Comunidad Valenciana, o de las policías locales de Andalucía. Aunque tienden a ser prácticamente iguales, cada comunidad regula los uniformes. Después, fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las policías locales. Coordinar la formación profesional de los propios policías locales. Dependencia directa de la jefatura del alcalde. Mando inmediato, el jefe del cuerpo. Los subdelegados del gobierno por motivos de orden público que lo justifiquen y previa comunicación al alcalde. Quiere decirte, el mando directo, el alcalde. Mando inmediato, el jefe de la policía local. Y los subdelegados del gobierno pueden tirar de ellos, en casos excepcionales, con una previa comunicación al alcalde. El estatuto, el régimen estatutario, son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada. Obligación siempre de vestir con uniforme, con excepciones que la autorice el delegado o subdelegado del gobierno. ¿Vale? Recordad que en las comunidades autónomas esto no lo hacía el subdelegado del gobierno, lo hacía directamente el Ministerio del Interior. Aquí ya es el subdelegado del gobierno. Competencia. ¿Qué competencias tienen los policías locales? La seguridad en lugares públicos y la protección de las autoridades. Ejercen de policía administrativa para hacer ejecutar las disposiciones de la administración local. Pues voy a ver si el empadronamiento del niño que ha puesto el colegio es real y no se lo ha inventado. Pues va a la policía y lo comprueba. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. Recordamos que la interurbana era competencia exclusiva de la Guardia Civil. Instruir atestados por accidentes de circulación en casco urbano. Colaboración en funciones de policía judicial. Prestación de auxilio a protección civil y las diligencias de prevención y actuaciones encaminadas a evitar la comisión de actos delictivos. Solo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio, salvo la protección de autoridades de las corporaciones locales, en otra comunidad autónoma o en una comunidad autónoma sin policía autonómica, con la autorización del Ministerio del Interior, en una comunidad autónoma que cuente con policía autonómica, con autorización de la propia comunidad autónoma. En casos de emergencia, requerido por las autoridades competentes, es decir, está ya lo que ha pasado ahora mismo en Ucrania, pues imaginaros que pasa en España y se necesita policías yo qué sé, en Almería porque están entrando las tropas por allí. Pero a lo mejor requieren a policías de las comunidades autónomas porque no dan abasto, de las comunidades autónomas de Asturias y Galicia, a que bajen para auxiliar aquí. Y después tenemos la policía mancomunada. En municipios limítrofes podrán economizar recursos. ¿Qué son los policías mancomunadas? Pues varios pueblos que son pequeñitos, que quieren tener su propia policía, pero no tienen dinero suficiente o economía suficiente para tener un cuerpo de policía. Pues lo que hacen es que se unen y forman su policía mancomunada.
Y por último tenemos los órganos de colaboración y coordinación. Bien, os traigo este esquemita que vale oro para que lo visualizáis de forma clara, un resumen total. Tenemos el Consejo de Política de Seguridad, ámbito nacional, presidido por el Ministerio del Interior. La composición, consejero del Interior de las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Número igual de representantes del Estado, que los designa el Gobierno. Y pueden ser invitados el secretario de Estado de Seguridad, el director general de la Policía, el director general de la Guardia Civil. Esto ya suena. Este acrónimo no queda ahora mismo. Pero bueno, lo buscamos después y os lo digo. Después tenemos las juntas de seguridad. Tenemos el ámbito territorial, que es el autonómico, en cada comunidad autónoma que dispongan con cuerpos de policías propios. Por ejemplo, ¿en Castilla y León habrá juntas de seguridad? Pues no, porque Castilla y León no cuenta con cuerpos de seguridad propios. ¿Dónde va a haber juntas de seguridad? Pues eh, Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra. El presidente será el delegado del gobierno. La composición será paritaria. 4 representantes del Estado más 4 de las comunidades autónomas. Después tenemos las juntas locales de seguridad, que el ámbito territorial será el municipio, que tengan policía propio. Y además va a establecer las formas de colaboración entre la fuerza y cuerpo de seguridad con las policías locales en ese ámbito territorial. Preside el alcalde o podrá ser compartida con los delegados o subdelegados del gobierno del territorio. Vocales de la Administración General del Estado, tendrá también vocales de la Administración Autonómica y vocales de la Administración Local, y además contarán con una secretaría. Por último tenemos la Junta de Seguridad de Distrito, en aquellos municipios en que las peculiaridades características demográficas sí lo aconsejen. Esto prácticamente no hay. Presidente el concejal, presidente de la Junta Municipal de Distrito, vocales los jefes de unidades de policía del distrito y secretario un funcionario de la Junta Municipal. Esto prácticamente solo va a pasar en Madrid y puede que en Barcelona. En las demás ciudades no, porque no es tan grande como va a tener que tener una Junta de Seguridad de Distrito. Después tenemos el Consejo de Política de Seguridad, que es un comité de expertos con 8 representantes, 4 del Estado más 4 de las comunidades autónomas, designados anualmente por el consejero del Ministerio de Interior de las comunidades autónomas. Funciones que tiene el Consejo de Política de Seguridad: asesorar técnicamente y preparar los asuntos a ser debatidos en pleno, formular fórmulas de coordinación, acuerdos de cooperación, planes de actuación conjunta y proponer programas de formación y perfeccionamiento de los policías. Después tenemos las juntas de seguridad, con una comisión técnica de coordinación policial. Órganos de composición paritaria, cuyo cometido es elaborar informes pedidos por la Junta y proponer canales de comunicación e información y directrices. Esta comisión podrá, a su vez, proponer a la Junta la creación de subcomisiones o grupos de trabajo. Junta Local de Seguridad. Comisiones técnicas, órganos de asesoramiento, consejos locales de seguridad, participación ciudadana, comisiones locales de seguridad, municipios sin policía local, comisiones de coordinación policial, que será la coordinación de acciones conjuntas en los planes de seguridad y es un órgano potestativo. Y después tenemos la Junta de Seguridad de Distrito, que entonces estas no tienen ningún comité. Consejo de Política de Seguridad. Aprobará los planes de coordinación y cooperación. Informar a la plantilla de las policías de las comunidades autónomas el número de efectivos por plantilla. Aprobar las directivas y las recomendaciones. Informar las disposiciones de las comunidades autónomas y los convenios de cooperación. Las juntas de seguridad tendrán comisiones, coordinar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y los cuerpos de las comunidades autónomas, resolver incidencias entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y cuerpos de las comunidades autónomas. Las autoridades de las comunidades autónomas y los delegados y subdelegados del gobierno informarán de ello a la Junta de manera periódica. La Junta Local de Seguridad facilitará
la cooperación y coordinación en el municipio en relación a las administraciones públicas con las fuerzas y cuerpos de seguridad y que ejerzan sus funciones en este territorio. Analizar y valorar la seguridad del municipio, elaborar el plan local de seguridad, acordar planes de colaboración, conocer los conflictos de competencia entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la policía local y convocar sesiones. La sesión ordinaria será una vez cada 6 meses, o sea, habrá una reunión semestral y una sesión extraordinaria cuando haga falta. Seguridad privada. Proyecto de colaboración Red Azul, que es un plan integral de colaboración que busca la complementariedad y la corresponsabilidad, la información de la seguridad privada al sistema de inteligencia de la Policía Nacional para su explotación, el apoyo y la participación de la planificación operativa y el reconocimiento de los profesionales de la seguridad privada. Bien, como siempre, un minutito, vamos a contestar. Ahí tenéis esta pregunta. Damos un minutillo y la contestamos. Bien, corresponde a la aprobación de los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial al Consejo de Política de Seguridad. Aquí lo vimos anteriormente. ¿Vale? Bueno, y eso es todo. Hasta aquí hemos llegado con el tema. A ver, un segundito. Que lo saque. Con el tema 9. Ahora, como dijimos, tenemos preparado 20 preguntitas en, en Kahoot para que podáis verlo. Vamos a quitar aquí la red del foro. Vale, dame un segundito. Voy a tapar la captura de la pantalla para abrir el Kahoot. Si no habéis descargado Kahoot, por favor, descargadla y vamos a hacer el test online, ¿vale? Está chulísimo, son 20 preguntitas súper rápidas. Vais a tener 20 segundos para contestar cada pregunta y os va a servir de repaso de lo que hemos estudiado. Vamos a verlo. Venga, hombre. Vale, os voy a compartir ya la pantalla. Aquí lo tenemos. Bien, espero que os la hayáis descargado. Vamos a empezar, ¿vale? Mira, tenemos el tema 9, que es el que hemos visto. Pa, pa, pa. Y empezamos. Vale. Este es el pin que debéis poner en el Kahoot, ¿vale? Este es el pin. Y una vez que entréis con este pin, vais a entrar al juego. Cuando estemos todos, hay 4. Cuando estemos los 4, pues empezamos si queréis. Yo también voy a empezar. Así lo vemos. Es súper chulo, ¿vale? No tiene ningún tipo de complicación y podéis jugar súper fácil. Y además, pues, echamos este ratito entretenido y ya terminamos la clase por hoy, que creo que ha sido dura e intensa.
primero. A ver si animaros alguno más. Tenemos que animarnos porque si no esto puede ser un poquito aburrido. Sin que animaros y empezamos. Si no empiezo con Camaleón solo, ¿eh? Como veáis. Hacedlo porque son 20 preguntitas, son súper chulas y vamos a poder jugar todo. Voy a empezar aquí, vamos a ponerlo. Y vamos a copiar esto. Bien, vamos a empezar. Veo que no os animáis. Si estáis descargándolo o algo, podéis escribir en el chat y paramos un poco, ¿eh? Y paramos y lo vemos. Bueno, vamos a empezar. Y listo. Venga, el tema de Policía Nacional. Comenzamos en 3, 2, 1. Bien. Tiene 59 artículos. Esta vez no la ha solucionado. Vamos a ajustar un poquito la pantalla para que no os cueste tanto. Y se ve ahí bien, ¿no? Yo creo que ahí se ve bien. Venga, siguiente. Seguimos con la siguiente preguntita. Venga. ¿Cuál será? Venga, venga, venga. Las secretarías de juntas locales de seguridad se desempeñan alternativamente por periodos de... Bien, un año. Seguimos. El comité de expertos dentro del Consejo de la Política de Seguridad estará integrado por 8 representantes. Seguimos a la siguiente. Colaborar con los servicios de protección civil en caso de calamidad es una competencia de exclusiva de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, una función común de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Muy facililla, ¿no? Muy facililla. Seguimos. La quinta. Los poderes públicos promoverán las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional acorde a... Recordar el cuadrito que vimos. Recordar el cuadrito que vimos. Que os lo dije muy, muy, muy claro. Los principios de objetividad, igualdad, mérito y capacidad. Vamos con la siguiente. La competencia territorial de la Guardia Civil será capital de provincia y en los términos y núcleos urbanos, en sumar territorial o ninguna es correcta. Ninguna es correcta. Estará muy sencillita, ¿eh? Vamos por la 7. La conducción urbana e interurbana de presos es una competencia exclusiva. Muy fácil también. Pregunta de nivel bajo. Pregunta de nivel bajo. Y 8 segunditos. 5 segunditos.
Efectivamente, ninguna era correcta. Seguimos un poquito con la octava pregunta. ¿A quién corresponde el régimen estatuario de los cuerpos propios de las policías de las comunidades autónomas? ¿Al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Policía o a los órganos de cada comunidad autónoma? También pregunta sencillita que la hemos visto en clase hace unos poquitos minutos. A los órganos de cada comunidad autónoma. Muy bien. Seguimos con la pregunta 9. Los municipios podrán crear cuerpos de policías propios de acuerdo con la ley orgánica de los fuerzas y cuerpos del Estado, la legislación autonómica o todas son correctas. Pregunta facilita también. Bien, todas son correctas. Muy bien. Pregunta 10. Por acuerdo de la Junta Local de Seguridad, debido a las características demográficas, se podrá crear juntas adjuntas de seguridad de distrito o juntas auxiliares de seguridad. Súper fácil, que lo hemos visto en los últimos cuadros. Muy, muy fácil. Además hemos hablado de las ciudades que podrían tenerla por sus dimensiones. Bien, las juntas de seguridad de distrito. Seguimos. Los derechos de representación colectiva de los miembros de la Policía Nacional están recogidos en 2/86, 4/2015, 9/2015. Sencillita, ¿no? La ley 9/2015. La hemos visto, ¿eh? Y además, de hecho, he hecho hincapié en que cuando veáis leyes tengáis vuestra libretita al lado para poder tener acceso rápido a las preguntas. Vamos por la 12. El órgano colegiado de participación con representación paritaria de la Administración y la Policía Nacional es el Consejo de Policía, los sindicatos de policía o el Comité de la Policía. Pregunta muy, muy sencilla, muy básica. Bien, el Consejo de la Policía, muy bien. Vamos, será un órgano, será una organización representativa la que también la hemos visto, también sencillita. Esta sencillita ahora que la hemos visto, ¿eh? También lo digo, porque si os la coges después de 2 meses sin haber mirado el temario, agüita. Bien, el 10%, efectivamente. Vamos por la 14. Los sindicatos tienen derecho a la asistencia a los centros de trabajo en actividades propias sindicales. Previa comunicación al jefe de la dependencia, previa comunicación al jefe superior o previa comunicación al DAO. También he hecho hincapié en, en la clase. Muy sencillita también. Efectivamente, previa comunicación al jefe de la dependencia. Vamos ya con la 15, ya estamos terminando. ¿En qué dependencias tiene derecho los sindicatos representativos a que se les facilite un local? Muy fácil también. Bien, a las con más de 250 funcionarios, efectivamente. La 16. Los cuerpos de policía local son institutos armados de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada que se rigen por su propio régimen estatuario, jerarquizada que se rigen por la ley orgánica de la Policía de Cuerpo de Seguridad, o ambas son correctas. Efectivamente, la ley orgánica de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta P es la que hace que esté mal la pregunta. Organismo del ámbito nacional que tiene como finalidad garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad. Es la Junta Local de Seguridad, la Junta de Seguridad o el Consejo de Política de Seguridad.
Esta también es facililla, la hemos visto antes. Y efectivamente es el Consejo de Política de Seguridad. Bien, vamos con la pregunta 18. ¿En qué dependencia tendrán derecho los sindicatos a tener un local para realizar sus actividades? Esta la hemos visto ya anteriormente. Efectivamente, está repetida. No sé por qué esa ha salido repetida, pero bueno. Las reuniones sindicales en dependencias policiales podrán denegarse en el plazo de 48 horas, 72 horas o 24 horas. Efectivamente, se podrán denegar en el plazo de 24 horas. Y por último, la última preguntita. El mandato de los representantes sindicales del Consejo de la Policía será de 3 años, 4 años o 5 años. 4 años, efectivamente. Bueno, y aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este tema 9 de la escala básica de la Policía Nacional. Nos ha dado tiempo en 1 hora y 45 minutos a darlo completamente todo. Hemos hecho también el Kahoot. Este miércoles daremos el tema 1 de la Guardia Civil. O a los que estéis depositando a Guardia Civil, os animo también a pasaros. Y nada, recordad que tenéis todos los lunes, salvo algunas excepciones, las clases de 6 a cierre, a 9, como máximo 9, de Policía Nacional. Publicaremos la siguiente semana el tema que vamos a dar. Esta semana no sé si daremos el tema 1, tengo que verlo, pero todas las semanas vamos a ir dando un tema con el objetivo de que al final podáis tener acceso a resúmenes muy rápidos y hacer muchísimos test en directo. Eso es todo y nos vemos el próximo lunes.